Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 10 versículos como una base bíblica. No nos vamos a centrar tanto en la historia de Samuel, aunque sí vamos a sacar ciertos principios que quisiéramos compartir en esta mañana para meditar, para pensar, y nos van a ayudar también a conducirnos en el camino del Señor. Dice como título la versión 1960, Jehová llama a Samuel, y el verso 1 nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era en ese entonces el pastor, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios era lo que representaba la presencia de Dios. Y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a su pastor le dijo, acá estoy, ¿para qué me llamaste? Y su pastor le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Él se volvió, se acostó. Verso 6 dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y éste levantándose fue a lo de su pastor, le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y el pastor nuevamente le dice que vaya, se acueste, porque él no lo había llamado. Verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, este se levantó, vino a Elí, heme aquí, tú me has llamado. Entonces entendió, dice la palabra, entendió su pastor, que Jehová era el que llamaba a este joven Samuel. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y verso 10 nos dice que nuevamente vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Señor, queremos orar por tu palabra una vez más, Señor. Tu palabra, Señor, que es más dulce que la miel, Señor, que nos alimenta, es ese alimento que necesitamos. Papá, que tu presencia esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos ayude a hablar, Señor, de tu palabra, a escuchar de tu palabra, Señor, y que seas vos trabajando en cada una de nuestras vidas, Señor, indicándonos y movilizando, Señor, lo que tú deseas en nuestro corazón, en las áreas de nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a enfocarnos en estos versos, pero como les decía antes, no es la idea hablar tanto de Samuel o del suceso que acabamos de leer, sino comprender un poco ciertos eventos y ciertos procesos que todo creyente le ha ocurrido a lo largo de su vida, del momento que se ha entregado a Dios. Sin embargo, Samuel nos enseña muchísimas cosas. Estos versos son muy interesantes de estudiarlos y de comprenderlos, pero más allá de lo ocurrido, de observar lo que sucedía con este llamado a Samuel, vamos a modo de introducción, para que nos metamos un poco en la historia. Podemos ver que este libro de Samuel comienza hablándonos acerca de sus padres, hablándonos acerca de su nacimiento y hablándonos acerca del pastor o el sacerdote, en realidad, como se decía en ese tiempo de turno, y cómo estaba conformada la iglesia, cómo era vista la iglesia a un nivel no entre los hermanos simplemente, sino lo que veían las personas de afuera. Estos 3 capítulos nos mencionan a estos personajes y podemos decir que el nacimiento de este niño, Samuel,
fue la voluntad de Dios que Dios darle vida a este niño porque su madre no podía tener hijos. Entonces su madre ora a Dios, le pide a Dios y Dios en su favor, en su mano de piedad y bondadosa, concede esta petición a esta madre, que su madre se llamaba Ana. Y esta derrama su corazón a Dios, le pide un hijo y le promete a Dios que si ella recibía ese hijo, lo iba a dedicar, lo iba a consagrar al Señor. Y justamente Samuel fue un niño dedicado a Dios desde pequeño. La Biblia nos enseña de que fue destetado, es decir, que el niño de que dejó tomar la teta lo llevaron al santuario, a la iglesia, para que comience a servir al lado de otros sirvientes, adultos, mayores, bueno, las personas que se movían en la iglesia en ese tiempo, pero el cuidado en ese tiempo debía ser de su pastor, en este caso Elí, como leíamos hace un principio. Entonces lo llevan al templo, allí lo dejan. Algunos historiadores aproximadamente dicen que Samuel tenía entre 3 y 5 años. Los padres lo dejan allí, no lo van a ver constantemente cada tanto, sino que el cuidado corresponde en este caso al sacerdote. A esa edad él se quedó en la casa del Señor sirviendo. Un niño totalmente pequeño, podemos decir. Y este Samuel, como conocido como nosotros como el gran profeta, no solamente fue profeta, sino que él cumplió 3 funciones importantes que da un cambio y un giro a lo que era la historia, a lo que realmente el pueblo estaba acostumbrado a recibir como palabra de Dios, que él fue profeta, él fue el sacerdote de turno y también fue el último juez que estuvo allí gobernando. La historia nos cuenta, o antes de esto, que habían jueces que gobernaban y Samuel fue el último, y después de esto ya arranca con un pueblo que prefiere tener un rey, y la Biblia lo expresa muy bien y dice como las otras naciones. Eso un poco para entender los conceptos que vamos a ver a modo histórico, porque es un libro histórico, nos cuenta historia. Y hay 3 procesos y 3 eventos o 3 sucesos, también podemos decir, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos podemos sentir identificados. Y yo los mencioné como si estos 10 versículos le pudiéramos poner 3 subtítulos o 3 títulos para poder comprender la reflexión en esta mañana. Y si ustedes me permiten, yo se los comparto. Luego los vamos a tal vez a darle un poco más de zoom y luego vamos a hacer algunas observaciones aplicativas que implican de lo que requiere nuestra vida para representarnos ante la palabra de Dios. Como punto número 1 podemos ver que en Samuel una vida consagrada, como les decía hace un principio. Como punto número 2 vamos a ver el llamado de Dios a Samuel y lo vamos a identificar mucho con nosotros. Y como punto número 3, o como el subtítulo número 3, puse acá en mis notas, una respuesta eficaz al llamado. Y estos 3 puntos nos van a ayudar a comprender lo que le sucedió a Samuel, pero también lo que le sucede a cada uno de los creyentes, de los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, de los que deseamos amar a Dios y seguirlo a Él y dedicar nuestras vidas al Señor. Samuel fue un niño o un joven que desde niño se guardó para Dios. Y una vida consagrada es aquella que busca por todos los medios mantenerse en santidad, es decir, apartarse del pecado y de todo aquello que nos lleva a pecar.
A veces pensamos que la santidad de cierta forma ha pasado de moda. Es como que a veces hasta podemos quejarnos o decir, nadie habla de una santidad. Sin embargo, acá lo que nos menciona la palabra de Dios es que este niño fue guardado y dedicado a Dios para que él no se contamine con lo que sucede alrededor de su vida. Algo similar nos pasa a nosotros, que Dios nos ha trasladado de tinieblas a luz, y la santidad, mis queridos hermanos, debe ser en nosotros un estilo de vida en buscarla diariamente. La santidad no ha pasado de moda. Dios es santo y Él pide que nosotros busquemos la santidad. Buscar la santidad es guardar nuestras vidas, es consagrar nuestras vidas para Dios. Es olvidarnos de lo que el mundo y nuestra naturaleza humana de alguna u otra manera nos empuja a realizar. Es dejarlo como modo secundario y darle la prioridad a lo que Dios requiere de nuestras vidas. El Señor, Pedro, en 1 de Pedro 1:16, dice, permítame buscárselo, 1:15 y 1:16 dice, sino como aquel que os llamó, Dios, es santo, sed también nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo que nos enseña acá el apóstol es que nuestra manera de vivir toda tiene que agradarle a Dios de una manera que lo hagamos en santidad, de una manera que no entristezcamos su corazón, de una manera que nos guardemos puros delante de Él. Aquel que nos llamó es santo, sed nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir. Ese mismo Dios que pide santidad de aquellos que lo han aceptado en su corazón, es el mismo Dios que es santo, santo, santo. Y pide de sus hijos que nos apartemos del pecado, porque esa fue su obra por medio de la cruz. La obra de Jesucristo tiene como dos condiciones para nuestras vidas. Una es apartarnos del pecado, quitarnos del pecado, pero la otra es que sigamos caminando en santidad. A veces parece que nos alcanza de cierta manera, bueno, he sido liberado, pero hay una vida de santidad que debemos caminar. Hay una vida de santidad que el Señor nos ha dejado como ejemplo para que sigamos sus pasos. Esa doble función de la cruz, como a modo de que podamos entenderlo, es que nos ha apartado de un camino para caminar en otro camino. Nos ha apartado del pecado para caminar en la santidad. Nos ha apartado de la oscuridad para caminar en la luz. No nos ha apartado para que estemos acá quietos, estáticos, sino que Él es un Dios santo y busca que sus hijos también sean santos. Esta debe ser la meta de cada creyente, buscar la santidad cada día. Buscar la santidad en todo tiempo, buscar la santidad en mis decisiones, buscar la santidad en mis acciones, buscar la santidad en lo que miro, buscar la santidad en lo que pienso, buscar la santidad en donde me conducen mis pies. Y esto nos introduce a todos, desde el más adulto de los que podemos estar aquí hasta el más pequeño que tenga entendimiento, como lo fue tal vez Samuel, que desde pequeño fue dedicado. Y si pensamos simplemente un momento, ¿no? Un niño de entre 3 y 5 años
dejado con un pastor y de manera continua era el servicio, del ejemplo, de mirar, de aprender, de la corrección, de limpiar, de no dejar que la lámpara se apague. Todo eso es lo que va inculcando en el corazón de un niño. Por eso podemos decir que esto no hace acepción de personas. No es porque seamos adultos ya no hay que buscarlo más. No es porque el joven que era soltero y se casó ya no lo busca más, o el joven que no lo hace más porque superó una prueba en su vida, sino que la santidad nos compete a todos. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Dios nos rescata del pecado y nos introduce en un camino de santificación para perfeccionar nuestras vidas. El Señor en todo lo que hace es para perfeccionarnos, para que podamos crecer, para que podamos edificarnos, y en eso podemos entender, como nos enseña 1 de Tesalonicenses 4, del verso 3 al 8, que la santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Permítanme leerles lo que dice este verso. Se los voy a leer en una versión un poco más actualizada. Esto es la Biblia que Dios habla hoy. Dice: lo que Dios quiere es que ustedes, nosotros, lleven una vida santa. Fíjese que mete hasta pecados sexuales o inmoralidades sexuales en el versículo. Dice que nadie cometa inmoralidades sexuales. Y que cada uno de nosotros sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las personas que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya le hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino nos ha llamado a vivir en santidad. Y fíjese lo que dice el verso 8, qué importante. Así pues, el que desprecia esta enseñanza no está despreciando a un hombre, sino está despreciando a Dios. Fíjese la importancia y por qué dice esto, que está despreciando a Dios, porque Él nos ha dado a nosotros al Espíritu Santo. Tremendo lo que dice, hermanos, tremendo. Me hace recordar cuando dice que él dice que domina su propio cuerpo, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo, cuando Pablo decía que él se disciplinaba a sí mismo para encasillar su carne y no dejar que su carne o sus pasiones tengan más fuerza de lo que él quería para guardarse para el Señor. Claro, lo que pasa es que muchas veces el pecado se enseñorea tanto de nosotros, o le damos tanto lugar en realidad, es que se nos hace muy difícil cuando estamos en plena tentación de poder soportarlas. Aunque el Señor también en su palabra nos dice que Él no va a darnos una prueba más fuerte o más grande que no podamos soportar. Y eso nos da la pauta de que si nosotros caemos en pecado, rompemos la línea de la santidad, ha sido nuestra propia decisión. Hemos sido débiles, no hemos podido dominar nuestro propio cuerpo. Y acá, como les decía, lo que enseña, el que desprecia estas enseñanzas, no desprecia al hombre, sino a Dios. Despreciamos de alguna u otra forma al Espíritu Santo, que habita, que mora, que vive en nuestras vidas. Y justamente, ¿no?, lo que el Señor nos ha dado no es simplemente un espíritu, sino, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Para que este mismo, el Espíritu Santo, pueda trabajar en nuestros corazones y que Él nos conduzca y nos ayude y nos fortalezca en los momentos de debilidad, en los momentos que nos sentimos tentados.
Yo me siento tentado muchas veces. Caigo en pecado muchas veces. Y eso tiene que ver con mi corazón y no con lo difícil que es la prueba. Y creo que esto nos compete, por supuesto, que a todos. Y así, mis queridos hermanos, como Samuel, que fue consagrado, Dios también a nosotros nos ha consagrado, nos ha guardado, nos ha apartado. Consagración, y se lo voy a leer como una definición muy clásica para que podamos todos entender, es la acción de separar y dedicar personas al servicio de Dios. Esto se refiere a un creyente que se dedica a vivir una vida en santidad. Así como lo consagraron a Samuel, también Dios desea que consagremos nuestras vidas y que podamos vivir en santidad. En otras palabras, Dios nos aparta, Dios nos separa del mundo, Dios nos separa, nos saca del pecado para santificar nuestras vidas, y fíjense esta palabra, y apartarnos exclusivamente para Él. Para apartarnos exclusivamente para Él. Deuteronomio 14:2 dice, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Él nos separó como un pueblo santo para Él. Somos un tesoro especial entre todas las naciones. Y por supuesto que esto lo tenemos que comprender, que de esta manera nos puede ver solamente por la obra de Cristo en la cruz. Recordaba al pensar en este primer punto, nuestro pastor Norberto nos hablaba, siempre nos indicaba acerca de la santidad, y recuerdo que él tenía una frase que nosotros, los creyentes, y viene como quien dice al pelo para poder expresarla en esta mañana, somos santos que ocasionalmente pecamos. Porque a modo descubierto de abrir el corazón, nadie de nosotros puede levantar la mano y sentirse totalmente santo, sin mancha. La palabra de Dios nos dice que el Señor miró a la tierra y no encontró ni un justo. Y nadie de nosotros, pero sí nosotros tenemos que entrar en este camino de santificación, que es por medio de la obra de Cristo en la cruz, que nos santificó para que vivamos justamente vidas santificadas. En esa voluntad nosotros somos santificados, Hebreos 10, verso 10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que la obra que Cristo hizo, esa ofrenda que antes de alguna u otra manera había que matar algún animal para de alguna manera borrar o aplacar la ira de Dios, el enojo de Dios hacia el pecado, acá Cristo viene y pone su propio cuerpo como ofrenda. Y algo importante, Él nos ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. El filtro de Dios hacia nuestras vidas como hijos de Dios es mediante Jesucristo. Si no está Jesucristo, es pecado, es oscuridad, es tiniebla. Y esa es la mirada de Dios a aquellos que no lo tienen en su corazón. Pero cuando nosotros venimos a Él, el filtro es que Él nos mira a través de Jesucristo, y en ese camino de perfección y de santificación es donde hoy nosotros estamos transitando.
Y permítanme decirle algunos versos más acerca del primer punto, que es una vida consagrada o el creyente en una vida consagrada a Dios, que la santidad también nos conduce a la vida eterna. Es como la llave que abre la puerta, es como esa bisagra que nos permite entrar, es como esa manija que nos permite introducirnos. Algo muy lindo nos habla Romanos acerca de esto. Y no quiero llenarlos de versículos, pero entendamos la idea de que es necesario comprenderlo con términos bíblicos, lo que el Señor ha hecho en nosotros. En la Nueva Versión Internacional de Romanos 6, del verso 19 al 22, dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para la impureza, antes, que lleva de maldad y más maldad. Ahora, ofrézcanlos para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, de la santidad. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosa que ahora se avergüenzarían porque los conducen a la muerte. Y eso es verdad, porque nosotros de alguna u otra manera, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón y nosotros pensamos lo que éramos antes, hoy nos avergüenza. Eso nos conducía a la muerte. Esas acciones pecaminosas nos conducían a un infierno, a un lugar eterno sin Cristo. Pero ahora, fíjense qué importante, ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que los conduce a la vida eterna. La santidad me ayuda a encontrar mi propósito en Dios para estar con Él en esa vida eterna, continuamente adorándolo, bendiciéndolo, exaltándolo. ¿Y qué cristiano no quisiera estar el día de mañana, presentarte ante nuestro Dios, doblar nuestras rodillas y adorarlo y exaltarlo? Pues la santidad nos conduce a la vida eterna. La santidad en un estilo de vida, de deseo de realizarlo y con la obra del Espíritu Santo, dándole el lugar que le corresponde a nuestras vidas para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca. La santidad no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato bíblico. Y de alguna u otra manera, como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos en mantenernos en santidad ante nuestro Dios. Punto número 1. Una vida consagrada que busca la santidad. Y vamos al punto número 2, que en mis notas como subtítulo le puse un llamado de Dios. Que esto implica que la santidad le corresponde al creyente, es una responsabilidad nuestra como hijos de Dios, pero acá hay algo que hace Dios hacia nuestras vidas, como lo hizo con Samuel. Jehová llamó a Samuel, le respondió: heme aquí. Fue a su sacerdote, verso 5, yo no te llamé. El verso 6, volvió a llamar Jehová. El verso 7, volvió a llamar Jehová. El verso 8, volvió a llamar Jehová. Jehová llama a Samuel 4 veces. Acá es importante entender algo que considero que le tiene que dar toda la gloria a Dios. Y es que Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. 4 veces llamó Dios a un niño que no entendía o que no sabía discernir la voz de Dios. Claro, había un contexto
totalmente de pecado en la iglesia, con los sacerdotes, con los que servían. Inclusive la Biblia nos habla y nos dice que la palabra de Dios escaseaba, no se escuchaba con frecuencia a Dios hablar. Por supuesto, porque hay pecado en el medio y es difícil, ¿no?, entender y discernir. Entonces un niño que ha crecido sin discernir la voz de Dios, de cierta manera, acá el Señor viene a buscarlo a él, a llamarlo por su propio nombre. Y Dios conoce nuestro nombre y Él viene a llamarnos a nuestras vidas. Es una obra solamente de Él. Pero siempre que Dios viene a llamarnos es para delegarnos o para asignarnos una tarea. Dios no nos llama para que estemos en los brazos cruzados mirando Netflix, mirando televisión. Dios no nos llama para que estemos tomando sol en la playa y no hagamos nada, sino que Él, cuando se acerca a nuestras vidas, Él desea cumplir su hermoso propósito para nuestras vidas, delegándonos o asignándonos tareas, como lo hizo con Samuel. Samuel fue uno de los profetas que la misma palabra de Dios recalca y dice que ninguna de sus palabras, es decir, de todas sus profecías, cayó en tierra. En otras palabras, Dios lo viene a buscar, lo llama hasta que él entiende que era la voz de Dios, y todo lo que el Señor le delegó a él lo pudo hacer de una manera correcta, o al menos nos menciona estos versículos del capítulo 3 al finalizar. Al final de su vida, Samuel también tuvo algunas cosas que no agradaron a Dios y también desencadenó, pero acá la Biblia nos habla que las profecías que Dios le había dicho que tenía que decir, Él las llevó, como quien dice, al 100%. Entonces podemos entender que Dios es el que nos llama, así como lo llamó a Samuel, pero fíjense que Dios no llamó a cualquier persona para delegarle una tarea, sino que llamó a alguien que se había consagrado desde pequeño, que estaba buscando en su interior la santidad, que estaba viviendo de alguna u otra manera, intentando vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, es que no estamos en la voluntad de Dios, no buscamos la santidad de Dios, pero queremos recibir el llamado. Sin embargo, acá lo que asigna a Samuel, y podemos destacarlo, por eso les mencioné que el contexto de su pastor y de los sacerdotes que estaban ahí era totalmente pecaminoso. Dios se encarga de buscar al que se estaba consagrando, tenía un corazón distinto, era diferente y estaba sirviéndolos a Dios de una manera correcta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si Samuel miraba alrededor en su servicio, no iba a encontrar un buen ejemplo. Sin embargo, él, por su propia cuenta, decidió, y la palabra nos menciona en estos 3 capítulos, que Samuel crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y es importante ese enunciado, porque solamente la Biblia habla que 2 personas crecieron en gracia delante de Dios y de los hombres. La primera fue Samuel y la segunda ni más ni menos que nuestro propio Señor Jesús. Entonces podemos comprender realmente que a pesar de que no tenía el mejor ejemplo a su alrededor, Él consagró su vida. Y Dios viene a buscarnos para asignarnos tareas, para llamarnos, pero Él busca en realidad que nuestro corazón esté totalmente alineado a su voluntad. Y es sorprendente, se me permiten estas palabras, es esperanzador la insistencia del llamado de Dios para cumplir su propósito en la vida de las personas que Él ha escogido. Tranquilamente el Señor dice: Samuel no escuchó, pensó que era otra persona. Bueno, le doy una oportunidad más. Samuel, y se va otro. Bueno, no me escucha Samuel, voy a buscar
a otra persona. Es sorprendente, mis queridos hermanos, es tan esperanzador la insistencia de Dios hacia el llamado que tiene para nuestras vidas, para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Él nos elige y nos busca por cualquier medio y damos gracias a Dios que hoy podemos decir nosotros que le pertenecemos, que hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Damos gracias a Dios que Él no se cansó en llamarnos a cada uno de nosotros, que hoy somos sus hijos y tenemos una heredad eterna con Él, que el día de mañana vamos a estar postrados, adorando, bendiciéndolo. Qué esperanzador que es saber que el Señor sigue llamando a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que se puedan acercar a Dios. Y cuánta esperanza nos da a nosotros a orar e interceder por ellos, para que Dios pueda cumplir su propósito en sus vidas. Si es un Dios que hace absolutamente todo, y según el llamado que le hizo a Jeremías, podemos aplicarlo también a nuestras vidas para entender lo que Él hace, el plan que tiene y el propósito. Fíjese lo que le dijo a Jeremías, en Jeremías 1:5 le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, fíjese lo que le dijo, te santifiqué, te di por tarea que seas profeta. Antes lo conoció, antes que nazca lo santificó y antes que nazca le dio la tarea. Dios ya tiene un plan preparado para nuestras vidas. Ya nos conocía desde antes, ya nos santificó desde antes, ya nos eligió desde antes y tiene un destino para cada uno de nosotros. Una tarea encomendada que necesitamos realizarla. Ahora, a todo esto, ¿no? Acá lo que nos interesa para poder comprender un poco más este llamado es pensar en una pregunta. Amados hermanos, ¿estamos escuchando ese llamado de Dios? Amados, ¿estamos escuchando el llamado de Dios para nuestras vidas? ¿O qué tipo de llamado estamos escuchando? ¿Con la salvación me alcanza? ¿He entregado mi corazón a Cristo? ¿Ya está? ¿O realmente vamos a entender que Dios ya nos conoce, que nos delegó una tarea para que podamos cumplir ese plan de Dios? Él nos ha dotado de dones, Él nos ha dado talentos, Él nos da distintas capacidades para que podamos desarrollarlas en sus propósitos y de esa manera glorificar el nombre de Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, es un buen tiempo para afinar nuestro oído y escuchar su llamado. Es un buen tiempo de silenciar nuestras voces o esas voces que no permiten escuchar la voz de Dios o la voz de su Espíritu Santo. Es tiempo de estar alertas al sonido de su voz. Samuel literalmente estaba durmiendo, estaba descansando, pero sin embargo él tuvo ese oído de estar despierto, alerta a lo que requería su llamado, si tenía que cumplir una función u otra función. Por eso, en todo esto de entender el llamado de Dios para santificar también nuestras vidas, es importante estar alerta con nuestro oído y callar voces de nuestros oídos para poder responder a su llamado. Que esto me da el pie para ir al punto número 3, que le puse en mis notas, una respuesta eficaz al llamado. Primera de Samuel 3, luego de que él vaya a Elí, a su pastor, varias veces, su pastor
de alguna u otra forma se da cuenta que era Dios el que lo estaba llamando y le da, creo que a pesar de la decadencia espiritual que nos enseña la palabra de este sacerdote, un buen consejo, porque le dice que cuando él entendió, le dice que se vaya a acostar y cuando esa voz te llame, tú le dirás, habla, porque tu siervo oye. Entonces en el verso 10, nuevamente Jehová viene, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo escucha. Esta es una respuesta eficaz al llamado de Dios. Y quisiera, antes de continuar, hacer una pregunta para ayudarnos a reflexionar un poco. ¿Cómo estás hoy respondiendo al llamado de Dios a tu vida? Puse también, y las quiero compartir, posibles respuestas. Me siento muy identificado en lo que voy a decir o a mencionar. ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Yo, Señor? ¿Estás seguro, Señor? ¿Yo? Me parece que esto no es para mí. Me da como cosa, me parece... Espérame, Señor, espérame. Me hacía recordar que justo en estas semanas, por hacer unas cosas con la tarjeta, vieron que hay un 0800 y te habla una computadora y te da la opción que vos elegís y después te dice te van a pasar con alguien para hablar. Y estás horas, 40, 50 minutos. Y pensaba en eso, ¿no? Cuando el Señor nos llama y nosotros decimos, espérame, ya te atiendo. Y dejamos ahí el teléfono, como que el Señor está escuchando ahí ese y nosotros no hacemos nada. Bueno, Señor, esta es buenísima porque es muy espiritual, ¿no? Y cuando hablamos espiritual cambiamos la voz ahí. Bueno, Señor, lo voy a poner en oración. Si es el Señor que te está hablando, ¿qué vas a poner en oración? ¿No? Pero nos hacemos ahí los espirituales. Señor, yo lo voy a poner en oración. A veces también no atendemos el llamado, y ahí está la insistencia de Dios, lo dejamos sonar, y nosotros sabemos que Dios nos está llamando, sabemos que Dios de alguna u otra manera está queriendo llamar nuestra atención, y nosotros que suene. Y a veces nos pasa algo que también ha estado, y me siento identificado, que a veces queremos responder el llamado de otros. Pero aquel tiene el llamado yo quiero responder aquello, y el Señor tiene nuestro número. Entiéndase la ilustración, ¿no? Él sabe qué nos va a dar, qué tarea nos va a encomendar, qué trabajo nos va a asignar. Pero a veces nos enfocamos más en llamados de otros y queremos ser como otros, cuando el Señor a nosotros nos tiene una tarea designada, y el escuchar el llamado de otros o el tener el oído de alguna u otra manera prestado a otra cosa no nos hace tampoco escuchar el llamado de Dios. Entonces, el punto número 3, una respuesta eficaz al llamado, es justamente la que hizo Samuel. Habla, porque tu siervo escucha. Y permítanme decirles una más. ¿Por qué les digo que esto es lo eficaz? Porque también me siento identificado con esto, ¿sí? Podemos hacer un grupo de WhatsApp después, ¿en qué nos sentimos identificados? Fíjese que nos dice, habla porque tu siervo oye, y yo cambié algunas palabras que muchas veces cuando el Señor nos dice, yo puse en mis notas, cuando entiendo el llamado de Dios, le puse al Señor, calla porque tu siervo
habla. ¿Sabe, hermano, que muchas veces no sabemos a qué fuimos llamados porque no hacemos silencio? Porque cuando atendemos tal vez el llamado de Dios, a Dios le cerramos la boca y comenzamos a bla, 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 bla nosotros. A veces no sabemos el llamado a qué fuimos llamados porque simplemente no sabemos hacer silencio. Y si no hacemos silencio, no vamos a escuchar la voz de Dios. A veces en esas voces que salen de nuestra boca son pedidos, son quejas, son rencores, son cosas que veo y quiero decirle a Dios, sin embargo, la respuesta eficaz al llamado de Dios es habla, Señor, y no calla, Señor. Yo no soy el que tengo que hablar, sino tengo que hacer silencio para escuchar tu dulce y preciosa voz. Hacer silencio, mis queridos hermanos, es un acto de humildad y de sometimiento. Es una muestra delante de Dios de nuestro corazón deseoso de escuchar la voz de Dios. Hacer silencio no es solamente cerrar la boca, sino también es preparar mi oído para escuchar al que sabe lo que tiene que decirnos, al que tiene la posta, digámosle de esa forma, al que sabe por el camino que tenemos que conducirnos, al que sabe lo que nos tiene que decir. Porque a veces hablamos nosotros y hacemos macana. Cuando le cerramos la boca, el Señor se va y al final no nos dijo nada. Fíjese qué hermosa expresión, Job 40. Después de que Job se enoja con Dios, con sus amigos y tiene una contienda con Dios, hay una expresión tan hermosa que él dice, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Se hace una pregunta. Fíjese qué precioso. Me taparé la boca con la mano, dijo Job. Ya hablé demasiado, no tengo más nada que decir. Qué actitud hermosa, ¿no? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo más nada que decir. El silencio y esa respuesta eficaz al llamado es, Señor, acá está mi vida, tú tienes la verdad, tú tienes las palabras que me tienes que decir, acá está mi oído presto para escucharte. Para acompañar esto, permítanme dejarles algunas observaciones antes de pasar a la conclusión. Algo que nos va a ayudar a comprender el corazón de Dios y lo que Él desea para nuestras vidas. En lo que leímos, en lo que hemos visto, tengo algunas observaciones para poder comentarle. Y una de ellas es que Dios busca creyentes que se guarden en santidad para cumplir sus propósitos. Si hay pecado en nuestras vidas, es muy difícil que el propósito de Dios se cumpla. Y hago una salvedad en esto. Aquellos que conocen la historia, y un poco yo les hablaba del contexto pecaminoso que había en ese tiempo. ¿Podemos estar en pecado y servir a Dios? Sí. Los hijos del sacerdote, tremendas macanas se hacían y servían a Dios. Pero la historia no termina ahí, pero Dios se encarga también de esas personas. No son tantas nuestras acciones, sino recuerde que Dios mira lo más profundo de nuestro corazón.
Él nos mira cuando estamos en nuestra casa, Él nos mira cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos frente al televisor solos, Él nos mira cuando estamos con nuestros vecinos, Él nos mira en todo tiempo. Y podríamos hablar tal vez en otra reflexión, en otro sermón, tomando esta misma historia, la decadencia que te lleva el pecado. Otra observación que podemos hacer es que Dios está interesado en perfeccionar nuestras vidas en ese proceso de la santificación. ¿Está usted interesado en ese proceso? ¿Le gustaría caminar por ese camino? Otra observación es que Dios llama, Dios es insistente, porque Dios desea usar nuestras vidas. Él una y otra vez nos presenta oportunidades, Él una y otra vez nos habla en nuestro interior, de nuestro corazón, por medio de un mensaje, por medio de una canción, en la oración, cuando lo hacemos a diario. Él una y otra vez nos presenta oportunidades para rendir, para atender su llamado, para volcar nuestro corazón nuevamente a Él, para que podamos volver a sus caminos y nos mantengamos en ese proceso de cambio que es la santificación. Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué bueno que es nuestro Señor. Y antes de pasar a la conclusión, hago una observación más en lo que leímos. Es nuestra responsabilidad. No es ni de mi esposa, ni de mi hijo, ni de mi pastor. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad. En estos tiempos, escuchar el llamado de Dios, hacer silencio, porque seguramente lo que Él tenga para decirnos es más importante de lo que nosotros tengamos para decirle. Hacer silencio, escuchar su voz, someternos a Él. Y acá puse 3 palabras súper importantes: obedecerle piadosamente y con fidelidad. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Y hago unas preguntas para que nos ayuden a involucrarnos un poco más en lo que meditamos. Por supuesto que son preguntas que uno se las hace personalmente. ¿Estamos caminando hoy en el camino de la santificación? ¿O estamos caminando en el camino del pecado? ¿Estoy escuchando el llamado de Dios a mi vida? ¿Le estoy clavando el visto? ¿Estoy dejando sonar mi celular? Estoy frente a Él para derramar mi corazón y para decirle: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Con esto termino. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23, verso 24, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Después de que Pablo viene dándoles instrucciones a la iglesia ahí en Tesalónica, exhortándolos con diferentes cosas, él se despide, y creo que tiene que ser el enfoque en esta mañana de nuestra oración. Se despide y les dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que su espíritu, alma y cuerpo, es decir, todo lo que somos,
se mantiene sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que nos llama es fiel. Claro, por nosotros solos no podemos. No podemos por nosotros solos. Anoche compartíamos en la reunión de jóvenes y hablábamos del Salmo 23. Él dice, con su vara y su cayado nos infundirá aliento y nos ayudará a encaminarnos en esos caminos que Él tiene preparado para nuestras vidas. Y acá el verso nos habla de dos cosas que acabamos de ver, que habla de que el que nos llama es fiel y nos va a ayudar a mantenernos en santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Porque ese Dios, que es un Dios de paz, pretende que sus hijos sean santos en todos los aspectos. Y menciona espíritu, alma y cuerpo, que se mantengan sin culpa hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo seguiremos caminando este proceso de santificación? Hasta que el Señor venga y nos lleve a su presencia. Hoy es tiempo de aceptar el llamado. Y como dice este verso, Dios hará que esto suceda porque aquel que nos llama es fiel. Y si Él se mantiene fiel, Él nos va a dar las fuerzas, el renuevo, nos va a ayudar y nos va a guiar por esos pastos delicados que Él tiene para que transitemos. Hermanos, estamos caminando por ese camino de santificación. Estamos yendo por el camino contrario. Estamos escuchando el llamado de Dios. Si estamos lejos, que el Señor nos atraiga a su presencia. Si vamos y venimos, que el Señor nos atraiga a su presencia. Pero algo que nos involucra a todos. Rindamos nuestro corazón a Él completamente.